Adiós a los objetos. Solo ahora me doy cuenta de lo que he hecho. He limpiado casi todos los objetos de mi vida. Llevaba un tiempo en el camino del minimalismo, pero ahora lo he llevado al extremo. Teníamos un piso normal. Vale, estaba un poco más fácil que hace unos años. Pero estaba normalmente amueblado y tenía todo el que necesitábamos. La idea de empacar todos estos artículos y tomar un barco contenedor a Chile me abruma totalmente. La mayoría de los muebles tenían casi 10 años. Mi marido lo compró antes de que nos conociéramos, así que no eran necesariamente de mi gusto. Sin embargo, era nuestro hogar y vendimos todo. En realidad, lo que menos lamento son los muebles. Solo son productos básicos. En retrospectiva, me sorprende cómo me deshice de tantas cosas en tan poco tiempo. He regalado más de la mitad de mi ropa. En realidad, es solo ropa, pero no está en la parte de nuestro carácter que llevamos hacia afuera y para que todos lo vean. Los zapatos, un gran problema. Solía coleccionar zapatos. En mi mejor momento tenía más de 70 pares de zapatos. ¿Era yo más feliz entonces? Por supuesto que no. Sobre todo porque la mayoría de los zapatos no me quedaban bien de todos modos y solo los compré porque me parecían bonitos. Mementos. Regalé innumerables recuerdos, cientos de ellos. ¿Eso hace que recuerde peor los tiempos anteriores? No. ¿Son realmente los recuerdos los que nos hacen sentir bien? ¿O no más bien los recuerdos del tiempo que pasamos con las personas más importantes? Pero también he regalado cosas prácticas. Herramientas, cubertería, vajilla, libros, guías. Todo se ha ido. Pero si soy sincero, ¿con qué frecuencia utilizaba realmente estas cosas? ¿No es más bien el caso de que hayan pasado más tiempo empolvados en la estantería que en mis manos? Muchas cosas las he usado solo una vez. Algunas cosas me las regalaron y no las usé ni una sola vez. ¿Merecé la pena? Los artículos fueron producidos. Se utilizaron materiales y manos de obra para fabricarlos. ¿Y luego se quedan en el armario? ¿No sería mejor donarlos a alguien que realmente los utilice? Creo que sí. Y doné o vendí todo. ¿Gané mucho dinero con ello? No. En 3 meses gané 550 euros con las ventas. Por supuesto, eso no es poco, pero tampoco es mucho. Especialmente cuando piensas en el dinero que has pagado para comprar todos esos artículos. Deben haber sido miles de euros. No podía imaginarme empacando todos los artículos que no usaba realmente en cajas y enviándolos en un viaje por medio mundo durante semanas. Así que lo regalé todo. Algunas cosas fueron muy fáciles para mí. Con algunas cosas fue muy difícil. Al final, no quedaba mucho. 3 cajas me esperaban en el sótano de mis suegros. 2 maletas con las cosas más importantes que me acompañaran a Chile. La mayor parte es ropa. Y luego, por supuesto, un montón de electrónica y cámaras. Tal vez una carpeta con papeles y documentos. Mi agenda y mis bolígrafos. Eso es todo.
Empezaré de cero en Chile. No fue una decisión fácil, pero no me arrepiento. Es curioso. Estoy deseando que llegue el nuevo comienzo. Puedo sopesar cada pequeño elemento por mí mismo. ¿Realmente lo necesito? ¿O es solo la publicidad la que me transmite que lo necesito? También quiero comprar de segunda mano en la medida de lo posible. Eso será un reto. Hasta ahora no conozco ninguna plataforma de segunda mano en Chile. Por supuesto, puedo ir a un mercadillo. Estoy seguro de que también me gustará. Pero negociar será un reto. Necesito urgentemente practicar a hablar los números en español con mucha fluidez y entenderlos bien. Pero esta está en el aire. De momento, sigo esperando el visado y estoy sentado en Alemania. Se siente extraño estar sentado en mi país de origen, sin piso, sin muebles. Pero sinceramente, me encanta. Nunca pensé que me gustaría tanto vivir sin un lugar permanente. Por supuesto, no quiero estar sin una base fija para siempre. Pero también nunca me he sentido tan libre. Casi todas las obligaciones han caído. De momento vivimos en parte con mis suegros y en parte en Airbnbs. Sería más barato tener un piso permanente, pero así tenemos la mezcla de no alquilar en mis suegros y más alquiler en los Airbnbs. Podemos explorar diferentes regiones de Alemania y elegir dónde nos gusta. Como tengo mucha menos ropa, hacer la maleta es más rápido. Realmente me pongo toda la ropa que tengo. Compro un libro de segunda mano, lo leo y lo vuelvo a vender. Solo poseo lo que realmente necesito para vivir. Todo cabe en 2 maletas y puedo llevarlo a todas partes. Eso me da una sensación de libertad. Me preocupo menos porque tengo menos cosas que pueden romperse. Tengo menos que mantener o reparar. No pierdo nada y no tengo que buscar nada. Por fin, siento los beneficios del minimalismo en mi cuerpo. Me preocupo menos porque no tengo nada que perder. Estoy seguro de que para mucha gente parece una pesadilla. Para mí ahora mismo parece un sueño. El sueño de la libertad total. Pero, por supuesto, hay un requisito básico que hay que cumplir para vivir como lo estoy haciendo ahora. Tienes que ser capaz de ganar dinero desde cualquier lugar. O bien, tienes que haber ahorrado mucho dinero. Ambos son mi caso. Puedo vivir con mis ahorros durante más de un año. Por supuesto, también tengo que volver a ganar más dinero. Eso también será un gran reto en Chile. Todavía necesitaré mucha paciencia y nervios fuertes.